Ya, está bien. Bien, veníamos hablando de todo lo que son síntomas propios de las enfermedades reumatológicas. Ya habíamos visto las diferentes características de manifestaciones de un paciente con problemas reumatológicos: el dolor, la tumefacción, la impotencia funcional, la fatiga, ¿cierto? Las características de los dolores articulares, cuando es aditivo, cuando es migratorio, cuando se llama de una oligoartritis, una poliartritis, ¿sí? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de los problemas articulares, la historia clínica es fundamental. La anamnesis, recolectar la mayor cantidad de información es vital para poder aproximarse a una enfermedad reumatológica. En las enfermedades reumatológicas, la suma de criterios me aproxima a la probabilidad. No se olviden eso. La suma de criterios me aproxima a la posibilidad. En reumatología no es que veo una cosa y significa que es eso. No. Ya, entonces es la especialidad en la que más suelen ocurrir falsos positivos y falsos negativos. Ya, entonces hay que estar muy atentos a eso. Y siguiendo con los síntomas, habíamos visto que hay síntomas articulares y hay síntomas sistémicos. Cuando un paciente tiene un problema inmunológico, no es específico muchas veces del lugar donde inicia un síntoma, si bien puede iniciar en las articulaciones, pero como son de evolución crónica y de manifestaciones sistémicas, puede tener también compromisos orgánicos extraarticulares. Ya habíamos dicho hematológico, hepático, neurológico, cutáneo. Ya, entonces es muy variable las manifestaciones que pueda tener. Para eso hay que estar bien atento y hacer la suma de los criterios. Y una de las manifestaciones que pueda presentarse en los problemas inmunológicos son la fotosensibilidad. Ya, entonces la fotosensibilidad alude al surgimiento de un exantema después de la exposición solar en los pacientes y es muy característico, 30-60% del lupus eritematoso sistémico. Tenemos una paciente, por ejemplo, ahorita con una nefritis lúpica, la paciente Wendy, la 389, ¿ya? Y ella, por ejemplo, no tenía esta manifestación, la fotosensibilidad, pero sí tenía otras manifestaciones cutáneas, ¿ya? Entonces, el 30-60% sí pueden tener esa fotosensibilidad. Se exponen a la luz del sol e inmediatamente 2-3 minutos, 5 minutos, está como si hubiese estado 2-3 horas directamente bajo el sol. Y es muy característico que la fotosensibilidad venga asociado también con la fotofobia. Ya, entonces el rechazo a la luz, la incomodidad que pueden tener cuando son expuestos al sol. Otra de las manifestaciones que pueden tener son las lesiones purpúricas o petequiales que pueden aparecer en el paladar. Esta es la forma característica de presentación del exantema cutáneo malar y en dorso de la nariz, propio en alas de mariposa de la artritis reumatoidea, y que tiene una característica particular, es de que respeta el surco nasogeniano. En esta región de acá no va a presentar el eritema, ¿ya? Entonces es más común en la región malar y el dorso de la nariz. Entonces tienen ahí un dato característico para que puedan siempre preguntar. Luego las hiperkeratosis también que suelen ocurrir en el... Doctor, disculpe, esa fase que estaba mostrando hace ratito... En el dorso de las manos. Otra de las características vasculares... ¿Aló? Otra de las manifestaciones... ¿Sí? Le preguntaba, doctor, si es que esa fase que mostró hace ratito no se ve también en pacientes lúpicos. Es propia del paciente lúpico. ¿Me escuchan, cierto? Sí, doctor. Ya, es propia del paciente lúpico. Esta es de una paciente lúpica. ¿Ya? El eritema en alas de mariposa en la región malar y dorsal de la nariz es propio de las pacientes lúpicas. ¿Ya?
Algo característico también es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud no es más que una vasculitis caracterizada por un paroxismo de los vasos sanguíneos de pequeño calibre que va a ocasionar de forma secundaria una isquemia transitoria y que habitualmente se presenta este paroxismo brusco cuando es inducido a condiciones extremas de temperatura, sobre todo fría. Entonces ustedes meten un turrín de hielo y habitualmente van a poder tolerar quizás algunos minutos. Estas personas ni bien colocan su mano a un turril de hielo a una temperatura fría bastante extrema y van a apreciar claramente que pasa por una triada de colores, en otras palabras, que son 3 fases. La primera fase inicial es blanco, que simboliza una palidez isquémica. La segunda, azul, que simboliza una cianosis congestiva. Y por último, rojo, por la hiperemia reactiva. Entonces, hay primero la vasoconstricción, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va a haber un área de isquemia, luego una cianosis congestiva y finalmente, cuando pasa ya ese espasmo de los vasos sanguíneos y otra vez reperfunde a las regiones distales, entonces nuevamente hay una hiperemia reactiva. Este episodio suele durar entre 4 a 10 minutos y es acompañado de un dolor de intensidad variable. No se olviden que el fenómeno de Raynaud es una alteración de la circulación arterial y toda reducción del flujo sanguíneo que sea ocasionado por un compromiso de vasos sanguíneos arteriales va a ocasionar dolor, ¿ya? Y esto se relaciona con la palidez cadavérica también de las isquemias que han debido ver ustedes. Este, por ejemplo, es característico, ¿no? Entonces, hay áreas blancas, hay áreas cianóticas y hay áreas de hiperemia. ¿Listo? Las áreas más distales, miren, son áreas blancas, ¿no es cierto?, de la palidez isquémica, luego se vuelve cianótica y finalmente vuelve a su coloración habitual. Estas manos son muy características de los pacientes que tienen colágenopatía, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, tiene también una tumefacción, tienen dedos bien redondeados la punta, simulando como si fuesen una salchicha. Son dedos en salchicha que se llaman esto, muy característico, una piel brillante, tumefacta, ya con cambios en la coloración después de la exposición a temperaturas extremas. Otra manifestación cutánea, igual los fenómenos vasculíticos distales, ¿no es cierto?, que son cambios también en diferentes regiones, no en un solo lugar, ¿ya? Secundarios fenómenos vasculíticos, áreas también de gangrena. ¿En qué tipo de situaciones pueden apreciar estas situaciones? Por ejemplo, las endocarditis sépticas. Hay el famoso signo de la metralleta. ¿Alguien sabe? A ver, los que han avanzado cardio, ¿cuál es el signo de la metralleta? Vamos, repito, signo de la metralleta. El signo de la metralleta son múltiples embolizaciones sépticas que son disparadas desde una zona hacia las regiones periféricas, manifestándose posteriormente con áreas distales de isquemia, signo de la metralleta. Ya entonces aquí hay isquemia con necrosis, necrosis, necrosis. No estoy diciendo que esto sea por la endocarditis, no. Puede ser una misma vasculitis de causa autoinmune con afectaciones de vaso pequeño que también puede causar esto. Todo fenómeno vasculítico se debe investigar también la causa. Ya miren acá también característico, un área donde está totalmente pálido, isquémico en relación a las otras que están de color rojo habitual, ¿no? De la misma forma, miren, siempre vean todos los dedos y aprecien si hay cambio en la coloración, ¿no? Color blanco, isquémico. Oh, estas son igual, áreas de vasculitis con fenómenos de gangrena también. Entonces, importantísimo examinar también los pulsos periféricos en las 4 extremidades y ver si no hay ausencia de pulso propia de enfermedades de grandes vasos, por ejemplo, la enfermedad de Takayasu que afecta a las extremidades superiores y el arco aórtico, la arteritis de la temporal que puede provocar ceguera por inflamación de las arterias temporales si no se diagnostica
a tiempo. Hacer un examen ocular, evidentemente, ustedes no lo van a poder hacer, hay que derivarlo con el oftalmólogo, ¿ya? Ver si no es resequedad ocular, conjuntivitis, iridociclitis, uveitis, que puede conducir a la amaurosis, o puede también preceder o acompañar o ser posteriormente una afectación reumatológica. La conjuntivitis, si bien es lo menos común, pueden aparecer en el curso de un proceso agudo en las artritis seronegativas. Ya, entonces en el síndrome de Reiter es la situación donde pueden ocurrir la conjuntivitis, que es la única situación. En el resto van a encontrar iridociclitis o uveitis. El síndrome de Reiter habitualmente suele tener un factor previo predisponente, y es que hay un antecedente que es el de promiscuidad o contagio a través de relaciones de transmisión sexual, sobre todo por clamidias. Y cuando hay clamidias, bueno, sea en la mujer o sea en el varón, ¿ya? Al manipular las zonas íntimas, pues entonces puede trasladarse a través de las manos, también las lesiones aparecer a nivel del ojo. ¿Ya? Entonces, una de las formas de manifestarse la artritis seronegativa síndrome de Reiter, la única, aclaro, la única es que produce conjuntivitis. El resto de las enfermedades autoinmunes están entre iridociclitis o uveitis, no se olviden. ¿Ya? Miren, por ejemplo, iridociclitis y uveitis en la artritis reumatoidea juvenil, y en la enfermedad de Behçet aparecen también las espondilopatías, sequedad ocular, xeroftalmía o bucal xerostomía, ¿ya? Es propio de lo que son el síndrome de Sjögren. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de manifestarse que los oftalmólogos son en realidad lo que van a diagnosticar la resequedad ocular, que puede predisponer a las úlceras corneales, ¿ya? ¿Qué se llama la resequedad de la lengua? ¿No es xerostomía? Cero. ¿Ah? La resequedad de las conjuntivas oculares y la resequedad de la lengua. ¿Qué se llama? Xerostomía, doctor. Xerostomía y xeroftalmía. El de los pero ocular. Bien. Ocular. Y ya para terminar, ya sobre este tema de las generalidades de reumatología, la comparativa entre lo que ustedes van a ver más frecuentemente entre la diferencia de un problema reumatológico de origen inflamatorio versus el mecánico, que es el degenerativo. El mecánico es el igual a la artrosis, el inflamatorio es el igual a la artritis reumatoidea. ¿Ya? No se vayan a olvidar. La rigidez matutina, marcador de actividad de la enfermedad en el inflamatorio, está mayor a 1 hora, hay fatiga profunda, mejoran los síntomas, no se olviden, con la actividad. Se los he dicho, es el fenómeno ice o el fenómeno hielo. Amanece con rigidez, tan duras las articulaciones, y a medida que si lo pones a que le dé un poquito el sol, es como si se ablandaran las articulaciones, o cuando comienzan a hacer movimientos repetitivos, comienzan a mejorar los síntomas. En cambio, en reposo empeoran los síntomas. Hay afectación sistémica y sí responden a los corticoides. En cambio, en la artrosis, la fatiga es mínima, puede haber rigidez de acuerdo al grado de artrosis, pero es menos de 30 minutos. Cuando están ellos en reposo, no van a sentir empeoramiento, porque la articulación, como está gastado su cartílago articular y no lo mueves, entonces no duele. Pero si lo pones a caminar, va a rozar en la articulación, ¿no es cierto?, con la otra articulación, ¿listo? Y la va a ir desgastando, puliendo, rozando, y ahí se va a ir empeorando el dolor. No hay afectación sistémica y no responden a los corticoides. Al contrario, puede empeorar el corticoide en una artrosis. ¿Listo? Entonces, en resumen, el análisis en profundidad de los elementos de la anamnesis y el examen físico completo constituyen los pilares fundamentales de un
correcto diagnóstico. Los exámenes de laboratorio no sustituyen este proceso y pueden llevar a errores y pérdida de tiempo para el diagnóstico y manejo. Son útiles como complementos en el estudio del paciente. Entonces, esto significa de que nunca, pero nunca, y nunca aplica en reumatología, ningún resultado de laboratorio por sí solo es diagnóstico si no hay suma de criterios. Lo vuelvo a repetir 1000 veces y les voy a ir demostrando el por qué. ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahora de todo lo que son el laboratorio en reumatología. ¿Ya? ¿Dónde está? Acá. Bien, entonces, cuando hablamos, miren, de laboratorio en reumatología, de todos los exámenes de laboratorio, sin excepción, para el estudio de las enfermedades del aparato musculoesquelético, no existe uno solo que sea diagnóstico de ninguna enfermedad. Grábense eso, porque les voy a preguntar. Y al igual que el examen que dieron de diabetes, que estoy triste, por cierto, muy triste, le voy a llevar las estadísticas el día jueves de sus propios exámenes. Se lo prometí y se los voy a llevar. ¿Ya? Los estudios de laboratorio en reumatología solamente son auxiliares del diagnóstico clínico. Significa de que si yo tengo alta sospecha clínica y mis laboratorios me salen al borde de la normalidad, me obligan a repetir el estudio. Si tengo alta sospecha clínica y los estudios de laboratorio están muy por fuera del rango de normalidad, se puede tener la alta probabilidad de una X enfermedad. ¿Ya? Entonces, es la suma de criterios que yo voy a tener para llegar a una probabilidad diagnóstica. Y para eso me encantan las reglas, las 10 reglas de oro en la interpretación de los laboratorios en los pacientes con manifestación del aparato musculoesquelético. Y esto deseo que nunca se olviden y aparte que les voy a preguntar también en su examen. Así que grábenselo. Les voy a preguntar. Miren, la regla número 1. Una vez realizada la historia clínica, solicitar al paciente solo los estudios que realmente pueden orientar la sospecha diagnóstica, dado que ordenar los llamados perfil reumatoide, en donde generalmente se incluyen la BCG, la PCR, ácido úrico, el ASTO, búsqueda de factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, calcio, ¿ya? Es decir, 2 parámetros inespecíficos de inflamación, el ABCG y el PCR, y un producto de degradación de ácido nucleico, LANA, los ASTO y los anticuerpos IgM y IgG, o los antinucleares, por lo general solo son fuente de enorme confusión ante la presencia de alteraciones marginales. ¿Qué significa? El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Así de sencillo, con eso lo digo todo. El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Si el paciente viene por un dolorcito mínimo en el codo derecho y usted le pide todo el perfil reumatológico y de repente le sale el LANA positivo, no significa que tenga lupus, ni que tenga artritis reumatoidea, ni que tenga una esclerosis, ni que tenga una enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Me entienden? Las pruebas se pueden alterar por múltiples motivos. Por eso yo debo solicitar las pruebas en base a mi sospecha clínica. En resumido, eso trata la regla número 1. La número 2, dado que existen numerosas enfermedades y condiciones que cursan con elevación del ácido úrico en suero, la presencia de hiperuricemia no es equivalente al diagnóstico de gota. Que quede claro eso. Muchas personas se vuelven laboratoriólogas y ven que el ácido úrico está mayor a 6.5, por ejemplo. Denle alopurinol, denle probenecid. ¿Me entienden? Entonces, no caigan en esa trampa. ¿Ya?
el ácido úrico se puede elevar por X motivo y no significa que tenga gota. Y ojo con este dato también que le voy a decir. Hay crisis de gota con ácido úrico normal. Hay crisis de gota con ácido úrico normal. Miren, cifras normales de ácido úrico no descargan gota, dado que 10% de los pacientes con un cuadro agudo de gota tienen valores normales de ácido úrico. No lo digo yo, lo dicen las reglas de oro. Entonces, que quede claro, aquí les estoy demostrando que no toda hiperuricemia es igual a gota, que no todo ácido úrico normal significa que no pueda tener gota. Puede haber crisis de gotas con ácido úrico normal. Otra de las pruebas que caen hartísimo y que cada vez igual reniego. El ASTO elevado solo indica que la persona ha tenido contacto con el estreptococo en los últimos 6 meses. No es equivalente al diagnóstico de fiebre reumática. No significa que tienes más de 220, listo, fiebre reumática. Le duele sus codos y ha tenido una faringoamigdalitis hace 3 meses y después hace 2 semanas. Sí, tiene fiebre reumática, pidámosle un ASTO y salió 300. Ah, sí, fiebre reumática. No es así. El ASTO lo único que significa es contacto con el estreptococo. Grábense eso. Miren otro, la quinta regla de oro. La positividad de una determinación del factor reumatoide no es equivalente al diagnóstico de artritis reumatoidea, dado que existen numerosas enfermedades reumáticas y no reumáticas que pueden mostrar factor reumatoideo también positivo. Y además siempre debe tenerse presente 10 al 15% de la población adulta mayor, ¿ya? Pueden tener títulos bajos de factor reumatoideo y no implican que tenga artritis reumatoidea. ¿Me entienden? Si su factor reumatoideo, lo normal 10 a 15, la tercera edad puede tenerlo levemente elevado. Significa 20, un ejemplo. Y no significa que tenga artritis reumatoidea. Valga la aclaración, para que se vayan dando cuenta que ninguna alteración del laboratorio es exclusiva de ninguna enfermedad. Sin embargo, también la negatividad del factor reumatoideo tampoco excluye artritis reumatoidea. 20% de los pacientes con enfermedad no muestran esta alteración serológica. Es decir, representan a los pacientes con artritis reumatoidea seronegativa también. La positividad de una determinación de anticuerpos antinuclear tampoco es diagnóstico de lupus, a la vez que su ausencia también no la descarta. Vale decir, un anticuerpo antinuclear, un ANA, ¿listo? El ANA se puede elevar inclusive en una mujer embarazada. Vas y jugás fútbol, al igual que la reacción de Vidal, que no sirve para nada. ¿Sí? Agarras, van, te golpeas, embarazas, tienes una trombosis, te inflamas cualquier cosa, te da un resfrío y el ANA se puede elevar. Y no significa absolutamente que tengas ninguna enfermedad, absolutamente ninguna. ¿Listo? Entonces, aunque ninguno de los anticuerpos antinucleares es específico de ninguna enfermedad, sí es útil cuando la combino con otras pruebas inmunológicas sumado a la clínica del paciente, ¿ya? Particularmente las enfermedades de tejido conjuntivo y algunas vasculitis. Mucho ojo con la regla número 9. Toda monoartritis de instalación reciente o súbita, cuyo origen no es claro, es tributaria de artrocentesis, con el objetivo de descartar una artritis séptica. Y es necesario realizar este estudio completo líquido sinovial, incluyendo los cultivos. La presencia de cristales de urato monosódico de fosfato cálcico son diagnósticos de gota y pseudogota. Los cristales de urato monosódico de gota y los cristales de pirofosfato cálcico de pseudogota. Ambas situaciones pueden coexistir en el mismo paciente. Listo, entonces no se olviden, en un paciente con monoartritis que no se ha esclarecido la causa, ¿cuál es la conducta?
¿Cuál es la conducta? Artrocentesis. Artrocentesis, muy bien. Y finalmente recordar que si los exámenes de laboratorio no coinciden con la impresión clínica, lo que les mencionaba hace un momento, hay que volver a repetirlo 1 o 2 veces, desecharlo y tomar decisiones terapéuticas con bases clínicas. 5% de los sujetos sanos pueden mostrar un suero con títulos bajos de autoanticuerpos sin dejar de privilegiar la tribuna de expresión libre, no dejarse influenciar ni ceder a los deseos cuando son infundidos del paciente. Doctor, por favor, hágame todo el perfil autoinmune, todas las pruebas que usted quiera, hágame. Wow. No caigan en eso. Pidan las pruebas que realmente lo van a ayudar a direccionar hacia su sospecha clínica. Acuérdense, en su sexto mini examen parcial, de estas 10 reglas de oro, por lo menos voy a poner unas 3 o 4 preguntas. ¿Listo? Y saben que lo cumplo. El problema es que no lo responden bien. Bien, en relación a qué es lo que le va a complementar al examen físico, los estudios se clasifican en estudios de evaluación general, estudios inmunológicos, de líquido articular y de electrodiagnóstico. La de evaluación general incluyen la evaluación inicial de curso de la enfermedad, de compromisos orgánicos o efectos secundarios a drogas. Los que son de orden general son, en otras palabras, biometría hemática, química sanguínea y un examen de orina. Biometría hemática, química sanguínea y un examen de orina, no se olviden. ¿Ya? Y dentro de lo que es biometría hemática, ¿qué alteraciones puede tenerse? Bueno, con la serie roja habitualmente, como son procesos crónicos, ya son entonces, la mayoría son los índices hematimétricos son normocíticos, normocrónicos, que reflejan enfermedades crónicas, ¿ya? En algunas situaciones, como forma de manifestación hematológica, como en el lupus eritematoso sistémico, pueden haber anemias hemolíticas. También en la serie blanca se puede alterar con alteraciones hacia una leucocitosis o leucopenia. Leucopenia en el lupus, leucocitosis en los que tienen artritis reumatoidea, fiebre reumática, por uso de corticoides o artritis infecciosa. 4 razones por las cuales un padecimiento autoinmune puede tener leucocitosis. Y las plaquetas habitualmente están relacionadas a la trombocitosis, pero también puede ser manifestación de una púrpura trombocitopénica autoinmune propio de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, ambas, ¿ya? ¿Qué tipo de alteraciones puedo encontrar en la química sanguínea? La glicemia, hiperglicemia, secundaria a una terapia con uso de corticoides, el nitrógeno ureico, la creatinina, cuando hay una afectación secundaria a un lupus, por ejemplo. Las pruebas hepáticas en cuadros autoinmunes o virales, cuadro crónico de hiperalbuminemia, hipergamaglobulinemia, las hepatitis autoinmunes, las alteraciones del calcio y fósforo cuando se altera el metabolismo óseo, en el hiperparatiroidismo, insuficiencia renal, las uricemias en las gotas, los obesos renales crónicos, en la psoriasis, la creatinfosfoquinasa también se eleva, ¿no es cierto? Aumenta sus concentraciones cuando hay alteraciones musculocardíacos esqueléticos, revela una inflamación muscular, como en el caso de la polimiositis con miositis. Los exámenes de orina también revelan proteinuria, leucocituria, cuando hay casos de lupus o cilindros hemáticos, etcétera, con afectación renal en el lupus. Chicos, si se corta, voy a volverle a mandar un link para terminar este tema, ¿ya? La eritrosedimentación, ¿ya? Es un reactante fase aguda que me puede indicar solamente inflamación en algún lugar del cuerpo, pero no me dice exactamente qué. Tampoco me da la posibilidad para poder pensar en infección de acuerdo